Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast Espiritualmente. Soy Lorena Flores. Yo soy Juanca González. Somos esposos hace 7 7 años años. y tenemos una bebecita de 16 meses. Y bueno, por fin sale a la luz este podcast. Así es. Y si quieren conocer más de nosotros, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @lorefloresb y se suscriban a este nuevo canal para que no se pierdan de ninguno de los episodios que van a empezar a salir. Y bueno, vamos a arrancar hablando de por qué espiritualmente. Y hoy que me acompaña mi esposo, que estamos haciendo este podcast juntos, quiero que les cuentes, bueno, por qué resultaste hoy aquí, porque estamos los dos con este podcast. Bueno, yo me acuerdo cuando tú me dijiste que Dios estaba poniendo en tu corazón Sí. este proyecto. Y bueno, para los que no me conocen, para mí no es tan fácil estar aquí. A mí no me gustan mucho las cámaras. Lore me dijo como, no, yo quiero que me acompañes Ajá. y que estés conmigo. Y yo como... Así que es un esfuerzo muy grande, sí, pero sí. gracias por estar acá. Entonces, nada, orando y todo el cuento, yo creo que sí es importante estar acá porque Dios nos ha dado algo bien especial Sí. como familia, ¿sí? No porque seamos especiales, sino porque Dios, siendo especial con nosotros, su nos ha dado, gracia sí, nos ha dado algo decidió. especial. Ajá. Recuerdo que él me da una palabra cuando en Éxodo, cuando Dios llama a Moisés y hace ese nombramiento, ese llamamiento. Y de hecho hablábamos ahorita que una frase que tengo aquí marcada y anotada es mensajeros para restaurar la tierra que le pertenece a la iglesia. Y eso es algo que Dios colocó en nuestro corazón y por eso estamos aquí compartiendo con ustedes este podcast. Sí, bueno, para mí esta historia con Moisés es bien importante. Yo me siento identificado con esa historia. Pues tanto así que no sé si lo alcanzan a ver, pero yo tengo La aquí el tatuó. tatuaje. Yo tengo aquí el tatuaje. Mm, Porque es ese momento donde Dios decide cambiar la historia y la identidad de Moisés, donde a pesar de que él es llamado un asesino por salir de Egipto, Tiene un historial, ¿no? donde su mismo pueblo lo rechaza, el Señor se revela a él Sí. y dice la Biblia que se mostró que el Señor estaba dentro del arbusto ardiente de esta higuera. Y me parece tremendo porque las películas nos han hecho nosotros pensar que era una pequeña Zarza. matica, una zarza así chiquita, Un pero chamizo. realmente, un chamizo, pero realmente lo que la Biblia dice es que la zarza estaba ardiendo y el Señor estaba ahí. Wow. O sea, la teofanía, la revelación de Cristo preencarnado estaba en ese momento. Entonces tenía que ser pues un árbol, una zarza grande. Entonces, sí, cuando tú me compartiste eso, yo Te apasionaste y lo dijiste, llevé bueno, está delante de bien, Dios y dije, bueno, voy a toca hacer esto. hacerlo. Sí, sí, sí. Otro verso que fue clave para mí y que yo te lo compartía y que nos encanta ese capítulo de Chosen y es la historia de Nicodemo, porque me identifico un montón con esta historia. Y quiero que miremos en Juan 3 del 5 al 6 dos cosas importantísimas en este texto que está muy relacionado con espiritualmente. Y es que Jesús en esta conversación con Nicodemo le dice, de cierto te digo, y creo que esto es muy común, este verso lo hemos escuchado muchas veces, pero hoy queremos que lo veamos desde otro punto. Y le dice el Señor, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y bueno, yo quería de pronto preguntarte eso, ¿por qué crees tú que Jesús le dice esto tan loco a Nicodemo? Uy, bueno, yo creo que Mm, hasta que uno no de verdad permite que el Espíritu Santo entre en uno y gobierne, el Espíritu. nosotros no podemos ser parte del reino. Yo creo Mm, que el Espíritu Santo, Jesús en Juan 14 les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, mm,
para que el Paracletos, para que llegue otro, porque Jesús a la larga estaba con sus 12 discípulos, pero imagínate si Jesús estuviera físicamente hoy, eso sería una sola pelea todos los domingos para ver a quién se lleva a Jesús a la casa. Wow. Pero el Señor dice, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda estar en ustedes. Y el Espíritu Santo es Dios mismo, es Jesús. Sí. Entonces es decirles, les conviene que yo me vaya en este cuerpo para yo poder siempre estar en ustedes. Pero si uno no nace del Espíritu, si uno no permite que el Espíritu lo vivifique a uno y lo traiga a uno de entre los muertos, como dice Pablo. Nos traiga la vida. Exacto. Nosotros no podemos ser parte de la promesa del plan de Dios. Wow. Sí, es tremendo porque a veces, incluso desde la psicología, esperamos son cambios físicos y pocas veces hablamos de un nuevo nacimiento espiritual. Y yo creo que estamos en un tiempo donde como iglesia y como personas necesitamos ser vivificados y que nuestro espíritu vuelva a tomar vida. Sí, de acuerdo. A mí hay un capítulo que me encanta en la Biblia, creo que es uno de mis capítulos favoritos, y está en la carta a los Romanos, cuando Pablo empieza a hablar de esta lucha entre la carne y el espíritu. Y finalmente él termina diciendo en uno de los versículos, en el versículo 5, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu piensan. Wow, concentran sus pensamientos en lo espiritual. Exactamente, y dice, el ocuparse del espíritu Es es vida vida y y paz. paz. Wow. Entonces, claro, a veces nos preguntamos, y yo sé que tú has estado con muchas pacientes, la especialidad de Lore es hacia el tema de ansiedad, depresión, de traumas y todo este tipo digamos, de luchas psicológicas con las que vienen muchas mujeres y muchos hombres que piden la atención. Y es que la carne, la carne nos lleva a estar siempre acelerados. Este mundo nos lleva siempre a estar como en este afán, en esta ansiedad. Pero aquí Pablo nos está diciendo, el espíritu, el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, yo creo que si nosotros queremos empezar a tener paz, no como el mundo la da, debemos ocuparnos del espíritu. Y creo que por eso nace espiritualmente. Y es tratar de ocuparnos del espíritu, del espíritu, pero del Espíritu Santo. sí. ¿Sí? Jesús en Mateo 5 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas son añadidas. Básicamente él nos está diciendo, ocúpense de mis cosas, ocúpense de que el Espíritu Santo gobierne en ustedes y el resto de cosas va a venir. Tremendo, tremendo. Es como, es el espíritu que finalmente sustenta nuestra vida. Es el espíritu, tú dijiste ahorita una palabra que nos encanta y es el espíritu que vivifica y ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que menciones con respecto a la palabra espíritu, como qué significa y todo el poder que hay en esa palabra tan tremenda. Sí, bueno, la palabra que se utiliza en el original, pues en el hebreo, es ruaj. Y Ruah. en ruaj. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, se usa la palabra neuma. Y es una palabra que lo que quiere hablar o lo que quiere comunicar es un aliento, pero es como un soplo de vida. Es Uf. este soplo de vida que el Señor, cuando creó a Adán, sopló ese neuma, ese ruaj sobre Adán y lo trajo a la vida. Lo trajo a la vida. Ush. No. Entonces, claro, cuando estamos o cuando pienso en la historia de Nicodemo y Jesús que le dice, claro, hay que nacer del agua, pero también hay que nacer del espíritu, porque finalmente nuestro espíritu sin el Señor está muerto. Nosotros estamos muertos en vida, pero es por el poder de la cruz y por el sacrificio de Cristo que somos llamados nuevamente a la vida y podemos a través de su Espíritu Santo entrar en los planes de Él, entrar en esas dinámicas con Él y ser vivos, pero para el reino. Tremendo. Y mira que en la Biblia puntualmente encontramos varios momentos en donde vemos el Espíritu obrando y qué hace o qué sucede en nuestras vidas. Y una de esas es desde el inicio de la palabra. Háblanos un poquito de eso, que Sí. cuando tú me lo compartiste para mí fue muy revelador. Bueno, para mí es tremendo porque
esto sí lo quiero leer directamente de la palabra. Eh, en Génesis capítulo 1, el versículo 2 dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, Mm, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso. Bueno, aquí dice así, abismo acuoso, porque estoy leyendo de la Biblia textual, que es con la que yo estudio. Dice, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. mm, Y en Proverbios 8, sí. que también es un capítulo tremendo, donde está hablando la sabiduría. La sabiduría está hablando, pero esta sabiduría es la teofanía, también una Mm, encarnación, una preencarnación de Cristo y su espíritu. Y dice en el versículo 23, eternamente estaba establecida ya en el principio. mm, Y dice, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos que acabamos de leer, mm, y sigue diciendo así, y dice, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Y en el versículo 30 dice, yo estaba junto a él, al Padre, wow, como arquitecto. Es decir, el Espíritu Santo fue el que llevó mm, a realización tremendo. el deseo del Padre. Tremendo. Y mira que a nivel como mental, me encanta cómo el verso dice que en el principio, ¿cierto? Él estaba en el principio, pero todo estaba desordenado y vacío. Mm. Y acá vemos cómo el espíritu llega, pone orden y llena todo, y trae orden a lo que estaba en caos. Mm, Qué tremendo que digas eso, porque precisamente por eso es espiritualmente, ¿no? sí. Porque es tratar de que nosotros sometamos nuestra mente, nuestras Mm, emociones, que hay que admitirlo, muchas sí. veces están en caos. Mm, El hecho de cambiar de estaciones en nuestra mm, vida, cambiar de ambientes, cambiar mm, de situaciones, que tenemos subes y bajas en mm. nuestras emociones, Es ese que, rúa que el soplando, espíritu llegue y sople traiga y vida. traiga orden. Mm, Sí, eso, creo que por eso es espiritualmente, por por eso el juego de palabras de sí. espiritual y mente. Pero no es Ujú. porque sea nuestro espíritu y nuestra mente, sino es porque es el espíritu de Dios gobernando nuestra mente. Literal. Tú con eso que decías pensaba en que su espíritu finalmente es lo que va a hacer morir esas obras de nuestra carne y por eso necesitamos ese ruach en nuestra vida. Y otros momentos que me parecen chévere mencionar lo que encontramos en la Biblia es cuando Jesús es bautizado. Mm, ¿Cómo, sí, sí, cómo lo sí. ves ahí el Espíritu No, pues Santo llegando? definitivamente es el ejemplo más claro donde el Dios del universo se somete Mm, a todas las profecías que tenían que cumplirse y él tenía que ser bautizado en agua, mm, pero en ese momento el Espíritu Santo es impartido también sobre él y ahí empieza su ministerio. O sea, Jesús hubiera podido empezar su ministerio mucho antes. Pues mm, es el Señor y él sabía, de hecho, ese pasaje cuando está con María y José que se pierde y dice que estaba en el templo, mm, ¿sí? Él sabía lo que tenía que hacer, sí. pero hasta ese momento que el Espíritu Santo se posa sobre él es que oficialmente comienza su ministerio. Mm, Entonces, claro, nosotros si queremos empezar nuestro caminar con Dios, mm, realmente con Dios, porque creo que actualmente en muchas iglesias vivimos otra cosa que no es el Evangelio. mm. Por lo menos no caminamos con Dios. Y mira que ahí pensaba en ese acto de Jesús, cómo fue visible y daba testimonio a otros del Espíritu en él. Claro, porque Mm, digamos, la Biblia nos muestra hacia grandes rasgos como tres estados o tres formas en las que nosotros como seres humanos nos relacionamos con el Espíritu Santo. Y la primera es cuando el Espíritu Santo está con nosotros, que finalmente es este soplo de aliento que Dios nos dio. que nos Y da Él es el vida. que nos convence, Él Mm, es el que nos convence de pecado mm, cuando de pronto nosotros no estamos bien o antes de conocer a Dios o en el momento de entregar nuestra vida, Él es el que está tocando la puerta y diciendo como acércate a Dios, mm. acércate, arrepiéntete, esto que estás haciendo Wow, qué va en importante contra de tu eso. creador. Pero también está la parte cuando Jesús envía a sus discípulos de Ujú. dos en dos y Reviste, los reviste de los poder reviste de poder. y los envía. Entonces, ahí el Espíritu Santo ya habita en ellos Mm, y es cuando ya Él mm, empieza a transformarnos. Pero la última sección o la última forma de relacionarnos con el Espíritu Santo es lo que se cuenta en el libro de Hechos, en el capítulo 2 ujú, cuando el Espíritu Santo desciende mm, y los bautiza.
Entonces ya es el Wow. Espíritu Santo no solamente Conmigo. conmigo o que yo lo dejo entrar y empiezo a caminar, Sí. sino es dejándolo obrar, que es la parte difícil, ¿no? Wow. No es una parte Y que tan es lo que fácil. necesitamos en nuestra vida es permitir que el Espíritu Santo obre Mm, para que suceda, para que vivifique. Mm, algo que también me gusta mucho y lo hablábamos y es cómo, bueno, en el principio lo vemos, durante, pero también cuéntanos al final cómo podemos ver ese espíritu en acción en nuestras vidas. claro. Pues definitivamente el Espíritu Santo Mm, es el que nos permite ser parte de la promesa de la eternidad, ¿no? sí. El Espíritu Santo finalmente es el que da cumplimiento a todas las promesas y es a través de él que se establece el final de esta era, Mm, para que comience el reino de Dios. Entonces, el reinado de Cristo aquí en la tierra. Nosotros, si no estamos pensando en una eternidad, empezamos a trabajar por las cosas de este mundo. Y mm, Santiago en el capítulo 4 en el versículo 4 está hablando una cosa dura y dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y me gusta porque esta palabra adúlteros a mí me llevó a pensar y yo digo, ¿por qué les está diciendo adúlteros si está hablando de una relación con el mundo? Pero si tú te das cuenta en Apocalipsis, la figura que se utiliza de la iglesia como novia mm, y de Cristo como el novio, como el mm, esposo. Entonces, claro, cuando Santiago está diciendo esto, les está diciendo adúlteros, les está diciendo ustedes están metiéndose con otro que no es su amado. mm, Y después, porque en este versículo, por lo general, lo hemos escuchado y lo repetimos, pero se nos olvida lo que mm. dice después, que dice, sí, dice, el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Wow. Y eso es un nombre que tiene el Señor en Éxodo. Él se atribuye ese Dios nombre de celoso. yo soy celoso. Mm, ¿Sí? Yo no dice yo soy un Dios celoso, ni yo siento celos. Él mm, dice yo soy celoso. Es como decir yo soy Juanca González y la Biblia también dice, yo soy amor, Dios es amor, mm, el Señor también es celoso, mm. ¿sí? Porque somos su Tremendo, amado. tremendo. Me encanta eso porque es pensar que finalmente es el espíritu el que va a terminar el trabajo en nosotros Mm, y es el espíritu quien nos va a ayudar a presentarnos como una iglesia o como una novia pura y sin mancha. Y por eso hago énfasis en que lo necesitamos y por eso espiritualmente. Entonces, estábamos hablando que definitivamente su espíritu no solo nos levanta, su espíritu nos vivifica, trae orden, trae claridad. ¿Qué más decías tú? O para que resumir, nos energiza, que nos nos hace parte de las energiza, promesas. nos hace parte. Y algo que leía esta semana y fue una frase que me impactó porque es real, y es que muchas veces como iglesia o como personas estamos viviendo moralmente correctos, pero espiritualmente perdidos y Mm, alejados de Dios y se está haciendo una realidad en el día a día. Entonces, siento y creo que tanto tú como yo, todos necesitamos una resurrección espiritual mm. para ser capaces de conocer a Cristo, si no, no lo vamos a poder lograr. Sí, de acuerdo. Y además que mira que cuando pensamos en conocer a Cristo, las cosas de este mundo pierden importancia. A mí, una imagen que me gusta mucho es pensar como en una cuerda o en un cable, digamos, parecido a este que tenemos acá. Mm, Y es que en los 80 70 años que vivimos en esta vida es un tiempo muy corto comparado a la eternidad. Y mm, muchas veces estamos corriendo afanados por nuestro trabajo, por adquirir cosas, por cumplir nuestros sueños. mm, Pero lo cierto es que esos sueños y esas cosas se van a quedar en esos 80 años de vida. mm, Pero la eternidad, Cristo, que es eterno, vamos a poder disfrutarlo. Y si nosotros mm, nos preparamos para Él desde este momento, vamos mm, a poder disfrutar toda la eternidad. Yo quisiera leer Romanos 8:11, mm. porque dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, o sea, en Wow, nosotros, sí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos cuervos. mortales Mm, por su espíritu que está en ustedes. Entonces, si nosotros queremos
que nuestras emociones estén bien, porque vuelvo al tema de tus pacientes y es, muchas veces te buscan porque es que no, es que me siento mal o estoy en esta relación o estoy teniendo esto y no lo logro y tengo ansiedad y tengo afán y tengo Y lo podemos depresión. lograr. De hecho, en los procesos es un cambio que a veces se da, pero no es tan permanente. Es como un cambio cosmético. Y aquí es donde yo sí pienso en lo que tú dices, es necesitamos al espíritu que vivifica, pero también que nos trae la vida. Sí, claro, Mm, que nos, que nos, que nos trae la vida en Cristo, En Cristo, ¿sí? en Porque, Cristo. porque podemos vivir un evangelio, Mm, digamos, superficial, sí. creyendo que la cruz fue solamente para nosotros, o sea, Mm. y eso es, O que la cruz es para hacernos simplemente mejores y ya. sí, yo creo Ujú, que, déjame ponerlo de esta manera, yo creo que como cristianos estamos menospreciando y minimizando el sacrificio de Cristo en la cruz si solamente estamos viviendo un evangelio que nos permite vivir una vida mejor. va. Yo creo que si no estamos sacrificando muchas cosas Mm, por el reino, porque finalmente el Señor nos manda eso, dice, sí. busquen primero el reino, primero, lo primero, que la prioridad sea Dios. Mm, Y tal vez lo podemos decir, pero si vamos a mirar cuánto tiempo gastamos en algo, mm, cuántos recursos, cuánto dinero, cuánta cantidad de nuestras charlas mm. están enfocadas en algo, eso es lo que nos está diciendo, esa es tu prioridad. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que tú me dijiste, me contaste en una de las reuniones que tuviste con unas mamás, ¿cómo te fue con respecto a estas conversaciones? Como, pues no, Ujú. fueron como muy superficiales. Sí, sí. No había vida, no había espíritu allí. Y bueno, yo creo esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo y es un sacudón para nosotros y es necesitas volver a nacer de nuevo. Mm. Y creo que ya hemos escuchado varias veces este mensaje, pero si lo interiorizamos tiene más de, como lo decías tú, más de profundo Sí, más de profundo que de ancho. que de ancho. Así es. Entonces, bueno, Jesús vino para transformar nuestra vida y creo que Él es el más interesado y por eso tenemos su espíritu. Y por eso, amigos, espiritualmente llegó acá. Sí, no, y ya para cerrar, creo que también es bueno que tomemos esta conversación con Jesús y Nicodemo para tratar de vivificar nuestro espíritu más seguido, tratar de nacer de nuevo más seguido, porque nos Mm, quedamos con el ya me bautizaron hace no sé cuánto tiempo y con eso nos quedamos. Yo creo que hay ciertos momentos de nuestra vida donde Dios empieza a revelar cosas y ahí nos dice, en este momento tú debes nacer de nuevo, mm, porque lo triste de Nicodemo es que teniendo una reunión, una conversación uno a uno con Jesús, mm. que muchos de nosotros quisiéramos haber tenido, Y sabía todo, ¿no? y sabía mucho, Sí, de Cristo. pero él no lo siguió. No lo siguió. El Señor le dijo, sígueme. Yo me imagino todo lo que Mm, Nicodemo hubiera podido hacer como parte de los discípulos de Jesús, sí. con todo lo que sabía, con toda la Mm, influencia y con todo, y él decidió no hacerlo. Él mm. decidió quedarse con su posición. Tremendo esto. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Los invitamos a seguir mirando los siguientes capítulos que vienen cada semana. Gracias por estar aquí y por llegar hasta el final. Sí, ahí en los comentarios nos pueden escribir si quieren de pronto que tratemos algún tema, Ideas se ideas, reciben. sí, todo lo que nos puedan decir, lo tendremos muy pendiente. Quédense ahí sintonizados porque sí, definitivamente vamos Aquí para largo. seguiremos. Aquí vamos para largo. Chao, chao.